Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una emisión más de La Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y déjenme decir que en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que se ha colocado en la discusión en las redes sociales por el impacto que esto tiene. Y me refiero a este tipo que se conoce como violencia política contra las mujeres por razón de género. Seguramente ya ha visto en las redes sociales esta sentencia a una ciudadana común y corriente, quien opinó en una red social y el Tribunal Electoral decidió hacer una sanción ejemplificante para que esta ciudadana pida disculpas todos los días durante 30 días por una queja que hizo, hoy se conoce como dato protegido, de una supuesta violencia política contra las mujeres por razón de género. ¿Qué sí es violencia política contra las mujeres y qué no es? Es de lo que vamos a tratar en esta ocasión en esta mesa política con Marta Tagle, Angélica de la Peña y Imelda Marrufo. Así que no se vaya, quédese con nosotras a esta reflexión. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, a esta mesa política que me da mucho gusto además saludar a las audiencias de las diferentes radios que se van sumando, Radio Monarca 106.7 de FM, que está en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampos. Saludos a ustedes también. Y a Radio Joco, la audiencia de Radio Joco 106.9 de FM, que está precisamente en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Saludos también para la audiencia y para la población que escuchan estas emisiones. Gracias por acompañarnos y por estar aquí. Y gracias a nuestras panelistas, Marta Tagle, Angélica de la Peña. Esperemos que pronto nuestra Imelda, eso nada más era cosa de invocar a Imelda Marrufo y apareció inmediatamente. Nos da muchísimo gusto. Gracias, Imelda, gracias a las tres. Y bueno, pues es un tema obligado porque en este espacio hemos estado dando seguimiento a lo que ha sido la discusión de esta rendición de cuentas del comité ante el Comité de Expertas de la CEDAW, de la Convención contra toda forma de discriminación contra las mujeres. Y pues en la semana pasada, el lunes, mientras nosotras estábamos aquí en el debate, pues el comité dio a conocer ya las recomendaciones, 90 recomendaciones que le hace al Estado mexicano. Marta Tagle, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? Hola Lucía, qué gusto saludar a mis compañeras Angélica de la Peña, Imelda Marrufo y por supuesto a la audiencia y también a las estaciones que se han aliado a esta transmisión. Decirles que es muy importante, y así lo hemos señalado en diferentes espacios de la mesa política, este órgano del Comité de Expertas de la CEDAW, donde, como pudimos ver en días pasados, el Estado mexicano acudió con una delegación que estaba a cargo de la secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández, y con una delegación, digamos, muy amplia, pero además también con la participación y presencia de organizaciones de la sociedad civil. También aquí se ha dado cuenta de cómo las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron presentes también hicieron su trabajo de seguimiento y presentaron informes sombra, una gran cantidad de informes sombra, lo que le sirvió justamente a las integrantes del comité de expertas para poder cuestionar al Estado mexicano. Y en consecuencia, lo que tenemos es que después de que el comité de expertas revisa la información que presenta el Estado mexicano y que también la que presenta la sociedad civil organizada, emite estas recomendaciones y es justo lo que esperábamos, me parece. Creo que desde la sociedad civil nos sentimos pues muy respaldadas por lo que se generan en las discusiones de la CEDAW, porque debemos recordar que estas recomendaciones sí tienen un carácter vinculatorio para el Estado mexicano, o sea, digamos, no hay una sanción de por medio, pero sí es una observación internacional y me parece además que ellas
hacen una revisión muy pormenorizada justamente de la situación que vivimos en México con respecto a la igualdad. ¿Cuáles son los principales problemas que han identificado en el Comité de la CEDAW por los que hemos venido mencionando? El acceso de las mujeres a la justicia en México sigue siendo uno de los principales problemas. El otro, sin duda, tiene que ver con el tema de las violencias hacia las mujeres que desde la sociedad civil se ha venido manifestando el desmantelamiento de los programas y políticas públicas, y además el Estado pues fue omiso en presentar una información certera al respecto de exactamente qué está haciendo, cómo se han venido disminuyendo las cifras, etcétera. Y finalmente me parece que el otro gran tema que se puso sobre la mesa tiene justamente que ver con los presupuestos, ¿no? Todo lo que se promete y se compromete por parte de los gobiernos, pero muy especialmente de este gobierno en México, pues solamente quedan promesas y no se concreta en programas muy concretos que estén presupuestados. Y lo que estamos viendo es que en ese sentido mucha de la política pública ha dejado de tener un sostén, justamente porque se ha visto, o sea, primero todo el tema de la austeridad y luego toda esta visión más de corte clientelar ha venido a afectar de manera muy importante pues a la vida de las mujeres, que eso es lo que se pone en evidencia en estas recomendaciones de la CEDAW. Marta, y en ese sentido un tema que también ha estado, bueno, tú hablas de las violencias, que sin duda es muy importante, y déjame traerlo con toda la discusión que la semana pasada se ha dado a partir de este caso de dato protegido, ahora tendremos que llamarlo así, que tiene que ver con violencia política contra las mujeres por razón de género, y que hay toda una discusión del mal uso que se está haciendo de una figura que costó mucho trabajo que se incorporara, que se reconociera, que tiene que ver con eso, cómo garantizar que las mujeres políticas, Marta, Angélica, ustedes han estado en el ojo del huracán, saben de qué se trata la violencia política contra las mujeres por razón de género, y de repente esta sanción excesiva a todas luces de dato protegido que hace una denuncia a una ciudadana por un comentario, y eso dispara una sanción durante 30 días, una disculpa diaria, dar dinero a una legisladora, etcétera. ¿Qué reflexión haces, Marta, después de esto que has señalado, ¿no? De CEDAW, de lo importante de que es avanzar en derechos, de la enorme preocupación del entorno violento que vivimos las mujeres en este país, y de repente yo diría banalización, y me parece que un tema gravísimo que se va colocando, el uso como de esta figura para la censura también. ¿Qué dices, Marta, de este tema? Bueno, yo lo primero que me gustaría, y sobre todo porque también aquí está Angélica y conoce la historia, es rescatar el valor de la figura de la violencia política. Porque quienes estuvimos en el Congreso sabemos que por lo menos desde el 2012 se comenzaron a presentar iniciativas para poder reconocer en la legislación que había una nueva modalidad de violencia que se daba justamente en el ejercicio de las mujeres a ejercer así nuestros derechos políticos, y que de hecho pues incluso el que durante tantos años se nos negara el acceso a los espacios de toma de decisiones constituía una forma de violencia política. Y entonces se tuvo que dar toda una batalla política, activista, legal, ¿no? Se fueron juntando incluso muchas sentencias para finalmente en el 2019 llegar a una serie de modificaciones a 8 leyes que tenían como objetivo tratar de manera muy amplia lo que implica la violencia política contra las mujeres, y justamente poder generar una salvaguarda para que las mujeres, los derechos de las mujeres estuvieran a salvo. Eso significa que las mujeres pudiéramos votar, ser electas, tener la capacidad de organizarnos, de tener voz pública, y que no se utilizaran pretextos de género, esta idea de que las mujeres no tenemos ni
la capacidad, ni el interés, y de que alguien más nos manda para tomar decisiones. Entonces, lo primero es que hay que rescatar el valor de esta figura de violencia política, porque nos costó mucho concretarla a muchas mujeres, y además pusimos en evidencia cuántas mujeres estaban siendo violentadas, y me parece que de una u otra manera la gran mayoría de las mujeres políticas han sido violentadas, o sea, desde la violencia económica, emocional, psicológica, pero también violencia sexual, violencia incluso que pone en riesgo la vida de las mujeres, y por supuesto hemos visto mujeres que han sido asesinadas por violencia política. Esto primero en ese marco. Y lo segundo, para dejar paso a mis compañeras, es que lo que está sucediendo últimamente, y es a lo que también me parece que nos toca manifestarnos, porque fuimos las que estuvimos detrás de esta figura, es decir, que se está utilizando la figura de violencia política para otros fines que no son garantizar los derechos políticos de las mujeres, sino para buscar censurar las voces que son críticas, que además me parece que quienes la están utilizando, que fundamentalmente son actores políticos de Morena, hoy en día tienen la piel muy sensible y están utilizando esta figura para sancionar a ciudadanas, como el caso que estamos mencionando de dato protegido, como también personas de la opinión pública, y esto se llama censura. Cuando tú ya dudas en hacer una publicación, te lo piensas dos veces, incluso lo borras, pero no porque otra cosa, sino porque crees que puedan denunciarte y que pueda haber una sanción como tan absurda como la que hubo de pedir disculpas durante 30 días seguidos, y además de una sanción económica, ya eso es censura. O sea, cuando ya te lo estás pensando, cuando ya dudas porque crees que puede haber una consecuencia negativa a una crítica, que puede ser válida o no válida, pero es tu derecho a opinarla, particularmente cuando eres una persona ciudadana común y corriente, que tu única voz o tu única herramienta es justamente la voz y poder expresar lo que piensas y opinas. Angélica de la Peña, diríamos por alusión. A ver, mira, mucho tiempo, como bien dice Marta, muchísimas mujeres de todos los partidos y de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, hemos estado trabajando en la configuración de normas que permitan proteger a las mujeres, por ser mujeres, estén donde estén. Por supuesto que la violencia política deriva el primer concepto, que es violencia en razón de género, que está señalada en la ley de protección de sus derechos, y cuando observamos que no solamente las mujeres, digamos, comunes y corrientes sufren violencia, sino que quienes, conforme hemos ido avanzando en las cuotas y finalmente la paridad, las mujeres que están en los espacios públicos o que aspiran a estar en espacios públicos, en candidaturas, qué sé yo, cómo son objeto de una violencia muy específica, que es la que definimos como violencia política en razón de género. Es decir, en el marco de todas estas violencias, la violencia política tiene que ver para proteger, para evidenciar cuándo se está afectando los derechos de quienes aspiran o están en el poder. Me parece que eso es muy importante. Y hemos trabajado, ciertamente, como dice Marta, muchos años para lograr que hoy tengamos en el marco jurídico estos tipos que hoy están tergiversándose. Hay una malévola interpretación, incluso donde un hombre acusa a una mujer, o sea, cuando ese es un contrasentido. La violencia política en razón de género, o la violencia en razón de género, está inscrita para proteger a las mujeres, a las con A, mujeres, no a los hombres. Y entonces, ¿por qué? Pues porque hay un razonamiento, hay una discriminación ancestral que obliga a tomar medidas desde el punto de vista legal para proteger a las mujeres que han salido del espacio doméstico, que han salido del espacio privado y que hoy están trascendiendo los espacios públicos, pero que siguen siendo discriminadas, vilipendiadas. Absolutamente. Y lo que está detrás es regresarlas. A ver, Regrésense a la cocina, a su casa, al mundo privado.
a la cocina, regresen a cuidar niños, ¿no? Angélica, vamos a ir un corte de estación, regresamos contigo porque hay que recordar que la propia ley dice que es violencia política contra las mujeres por razón de género. Entonces me parece que es importante no perder, como tú bien lo señalas, como Marta lo ha señalado, porque creo que hay una incluso perversidad ya para la tergiversación de esta figura que está haciendo como un boomerang contra las mujeres políticas y las mujeres en general. Gracias a ti, Cara, Antonia, Lupita Ramos, Josefina Mesa por estar con nosotras y todos sus comentarios. Vamos un corte de estación, volvemos. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Ya estamos de regreso, la canción que estábamos escuchando en la lucha de las Áñez, así que, bueno, recuperamos, Angélica de la Peña, esta reflexión que hay que hacer y el debate que hay que dar de esta tergiversación, como lo señalas, de algo que costó, sobre todo a ustedes, las legisladoras, muchísimo trabajo construir, que es esta figura de violencia política contra las mujeres, hay que subrayar, por razón de género. Y mira, la definición, yo recuerdo muy bien esa historia, la definición del concepto ya prácticamente se tenía en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el gobierno de Peña. ¿Cuál era el sentido de no sacar adelante esa reforma que ya estaba prácticamente aprobada? Porque nosotros decíamos, tiene que ir a la Ley de Medios de Impugnación. Tiene que ir a la ley para que sea sancionado como un delito también. Y ahí, claro, los señores decían no, porque se daban cuenta perfectamente de la trascendencia del tipo de la violencia política, porque en todas partes encontrábamos mujeres que o eran candidatas o ya estaban en el encargo, cómo las presionaban en función de su propia situación, en donde de repente no tenía nada cómo protegerse, porque decían, bueno, ya llegamos, ya estamos aquí, ya dimos el paso, y entonces ya lo hicimos. Pues no, resultó que encontraban una gran cantidad de reacciones que todavía se siguen teniendo contra el tipo. Por eso lo tergiversan, por eso se burlan del tipo. Y en el caso, me refiero al tipo penal, y en el caso del dato protegido, bueno, pues ya la señora diputada se dio cuenta de que le salió mal, se le fueron las redes encima con el hashtag dato protegido, y entonces dice, no, yo ya le pido al tribunal que ya levante la sanción, yo ya estoy, no quiero que se siga pidiendo más disculpas, cuando llevaba, no sé, 8 días, qué sé yo, pero a ver, el problema que tenemos de fondo, queridas compañeras Marta, Imelda y por supuesto querida Lucía y Simac, es que estamos frente a un deterioro de las normas que hemos hecho, porque la intención está en esta tergiversación para hacerlas fracasar. Se burlan de nosotras y se burlan a partir de estar endilgando a un señor el tipo, ¿sí? No hay un compromiso desde las instituciones, eso me preocupa muchísimo, cuando ves a la Secretaría de las Mujeres que se está peleando porque y entrando a defensa de las estatuas de Castro y de Che Guevara. ¿Por qué la presidenta del instituto, de la Secretaría de las Mujeres ahora no está en lo suyo? Esto que tú acabas de mencionar, que abrió el programa, ¿cómo se va a instrumentar el cumplimiento de estas 90 recomendaciones que el COSEDAW está haciendo al Estado mexicano, y que de manera primordial a la primera secretaría que le correspondería dirimir a qué le toca a cada secretaría para dar una respuesta realmente desde el Estado en el cumplimiento de esta convención que es vinculatoria, pero además que tiene respaldo de todas las organizaciones de la sociedad civil con un contundente informe sombra? No estamos bien en México a pesar de la ley.
Absolutamente, yo creo que se pierden a veces. Está muy bien que la presidenta haya sancionado y haya dicho es excesivo en el caso de dato protegido, que la propia secretaria de las mujeres diga es excesivo, pero aquí hay un elemento que me gustaría, Imelda Marrufo, que pudiéramos dilucidar, que tiene que ver el papel de la autoridad, porque uno puede pensar cualquier cosa como ciudadana y ponerlo en las redes sociales. Pero cuando te llega la queja a las manos de la autoridad, me parece que ahí el Tribunal Electoral, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque tuvo en sus manos un debate muy importante, ustedes recordarán, el caso de Denise Dresser, que fue absolutamente polémico, y yo de verdad invito a que revisen la discusión que da el tribunal y la participación de Janine Otalora en el caso de Dresser, porque hay elementos fundamentales para encuadrar el tipo de violencia política contra las mujeres por razón de género, cuando un periodista pueda dar una expresión sexista, pero que no toda expresión sexista es violencia política contra las mujeres por razón de género. Eso es algo que señala, ¿no? Hay que leer el contexto, en fin, que no está bien que demos expresiones sexistas, pero no todo se puede litigar. Pero ¿cómo lees tú, Imelda, tú que eres abogada, que conoce los tribunales, el papel del Tribunal Electoral en esta decisión excesiva, que es a todas luces, contra esta ciudadana, y lo que ha venido ocurriendo, porque hay diferentes casos que están siendo, especialmente contra periodistas, que están siendo litigados en diferentes lugares del país? Pues saludo a ustedes, Lucía, quienes nos sintonizan, nos escuchan, compartan en las redes. Marta, Angélica, que bueno compartir este gran tema hoy. Yo creo, Lucía, que en realidad fue más que un papel, fue un papelón el que hizo el Tribunal Federal Electoral en este caso. Y fíjate que yo también analizaba, justo para este tema, esta relación que tiene este caso, Lucía, con el de Andrea Chávez contra Denise Dresser. Y me parece que allí hay lo que sí es una consistencia y una congruencia entre el voto y el razonamiento jurídico que hace Janine Otalora en ambos casos. Por ejemplo, para que quizá lo tenemos un poco más fresco, porque es el que se está discutiendo en estos días en las redes, hay que señalar que, como en aquella ocasión, ¿no? Se considera por parte del voto minoritario, que es el magistrado Reyes Rodríguez y Janine Otalora, la ausencia de elementos de género, Lucía. Yo nada más recordarles que la violencia política por razones de género está definida en la Ley General, en el artículo 20 bis, y luego se hizo una reforma hace pocos años atrás, en abril, Lucía, en el que se modificaron diversas leyes, la ley electoral y diversas leyes, digamos, para adecuar, ¿no? O añadir diversos elementos, nada más para llamar la atención. En el 20 ter de la Ley General se especifica con mucha claridad lo que se puede entender, digamos, por violencia política contra las mujeres y cuáles son los contextos. Y para mí ha sido una clave fundamental, Lucía, el concepto de discriminación, para poder entender si, digamos, en este rasero estamos hablando de violencia política, sí o no. El contexto de discriminación y la jerarquía, ¿no? En la que efectivamente se encuentra contextualizada, digamos, el debate o la expresión para poderse considerar. Entonces, a mí regresando al argumento que estaba yo dando, un poquito siguiéndote la pregunta, encuentro que, por ejemplo, en aquel caso, ¿no? Y como en el tema central está referido a un tema de nepotismo, Lucía, no a un tema de discriminación, ¿no? Y por tanto, digamos, el peso fundamental es
justamente las prácticas que se hacen al interior de los partidos políticos, ¿no? Para colocar posiciones. Esta es la discusión central y el señalamiento principal en este caso como en aquel. Lucia, recordarás el uso de recursos de manera indebida, es el caso que hablamos de Andrea Chávez contra Denis Dresser, el uso de recursos de manera indebida, ¿no? Era el señalamiento principal, que hay formas, hay cosas que efectivamente, digamos, se deben de evitar, sí, pero no era el señalamiento así, tal cual. Y entonces, Lucia, nos venimos en otro elemento de digamos, de la resolución o del voto, el razonamiento jurídico, ¿no? No puede ser, este elemento, Lucia, tomando en cuenta lo primero, ¿no? Que no se trata de eso, pues un elemento, una herramienta para la censura, para callar la libertad de expresión. Y además hay que revisar, digamos, el marco en el amplio sentido que estamos comentando, la violencia política de género, en todas estas manifestaciones. Yo de verdad acompaño de verdad, quiero decirte, me siento muy, muy contenta de reconocerles a Marta, Angélica, pues todo el camino que han hecho. Pero Lucía, nos han dicho en muchos espacios, ¿por qué no nos pronunciamos las feministas sobre ese tema? También hay que entender y ver cuáles son los recursos que yo digo en el plano también como ciudadanas que podemos tener o que tenemos para poder realizar, Lucia, que es lo más preocupante, una defensa de esta naturaleza cuando te enfrentas a un poder que te quiere censurar. A mí me parece que ahí está otro de los grandes temas, Lucía. Y Marta, y que esto cruza varios asuntos. Ahora escuchando a Imelda Marrufo, que habla de el concepto de discriminación, una de las recomendaciones del COCEDAW es precisamente, que viene desde 2018, y que en esta ocasión nuevamente la COCEDAW lo retoma, que es que se defina claramente en la lógica del artículo primero de la CEDAW, la discriminación contra las mujeres, y cosa que el Estado mexicano no ha querido hacer o no lo ha hecho yo digo que porque no ha querido. Pero estos elementos que coloca Imelda es parte de lo que ustedes también debatieron, de que no se perdiera el objetivo de esta figura de violencia política contra las mujeres por razón de género, y nunca pensaron que esto tendría que ser usado con otros propósitos, incluso dentro de los medios de comunicación que pudieran tener expresiones sexistas, pero que no se use para silenciar el cuestionamiento cuando pues uno llega a cargos públicos, cuando las mujeres llegan a cargos públicos. Sí, no, nunca lo pensamos, y además la discusión, o sea, como podemos ver, es un nombre largo, pero justamente para que no hubiera dudas, o sea, aunque no nos imaginamos que lo estuvieran utilizando en nuestra contra, realmente hubo la necesidad de hacer un tipo muy amplio que nos pudiera realmente identificar qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y lo voy a decir muy rápido como para explicar a la audiencia que nos escucha. Primero, violencia política puede existir contra cualquier persona, hombre, mujer, comunidades, y tiene como objetivo limitar el ejercicio de nuestros derechos políticos. Y por eso digo que incluso en contra de comunidades, cuando una comunidad, una colonia, un pueblo no puede votar porque hay una presencia armada, porque hay desplazamiento, etcétera, eso es violencia política, ¿no? Y la violencia política se puede dar contra cualquier persona cuando se limita el ejercicio de nuestros derechos políticos. Pero por eso no era suficiente solamente hablar de violencia política. Tuvimos que hablar de violencia política contra las mujeres, porque en el ejercicio de nuestros derechos políticos tuvimos que dar una gran batalla, primero para que se nos reconociera, ¿no?, el derecho a votar en el 53, y después para que fuera efectivo y pudiéramos acceder a cargos. Entonces hay una violencia específica contra las mujeres que tenía que ver con este hecho en el que las mujeres estaban todavía nuestros derechos políticos, digamos, en duda, mucho más recientes que los hombres, una cuestión en la que todavía tenemos que venir rescatando constantemente, porque pues, nos ha costado mucho llegar hasta este punto, ¿no? Leyes de cuotas, etcétera, paridad, y con mucho cuestionamiento. Y entonces por eso es una violencia política contra las mujeres, pero ahí coincido con lo que dice Imelda. El objetivo concreto
es que buscan limitar el ejercicio de los derechos políticos de una mujer, votar, ser electa, ejercer el cargo, ¿no? Y entonces pues, lo pongo porque en este caso del que hablamos de dato protegido, pues la ciudadana que la cuestionó en redes sociales, que efectivamente es un asunto de nepotismo, en realidad no está limitando con su crítica de ninguna manera un ejercicio de un derecho político. Perdón, vamos a ir a un corte de estación. Saludos a las audiencias de las dos estaciones, Radio Monarca y se me fue Jocó y Radio Jocó. Gracias a ambas. Vamos a un corte de estación, volvemos rapidísimo. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Y ya estamos de regreso. Recuerde 5535084761. Saludos a las audiencias Radio Monarca en esa radio y también Radio Joco. Gracias por estar aquí acompañándonos. Retomamos esto, Marta, porque creo que ahí están los temas nodales. Ya lo planteaba también Angélica, lo planteaba Imelda, el tema esta mala interpretación que se está haciendo, y yo digo que es perversa porque los efectos que está trayendo especialmente en el gremio periodístico, déjenme decirlo, que es uno de los espacios donde yo me muevo permanentemente. Hay una sensación de que a las mujeres políticas no se les puede tocar ni con el pétalo de la rosa, porque inmediatamente van a saltar, estas las expresiones, van a saltar con la figura política y van a censurar a periodistas. Hay una preocupación incluso de organizaciones de libertad de expresión tradicionales que están señalando que esta figura política está siendo usada para atacar a periodistas que no son afines o que no coinciden o que no son afines con ciertas corrientes políticas en nuestro país, que tienen la mayoría, que gobiernan las entidades federativas, la federación, etcétera. Me parece que por eso era importante, y gracias por colocar lo que sí es violencia política y lo que no es, para poder quitar cualquier duda, porque creo que también las autoridades electorales en este caso tienen que ser pulcros en sus decisiones, de tal manera que no haya ningún atisbo de duda de que lo que están sancionando es violencia política contra las mujeres por razón de género, Marta. Así es, porque, insisto, por ejemplo, hemos visto casos de comunicadores como Héctor de Mauleón, como el periodista incluso de Campeche, ¿no? Además, como de personas en las redes sociales como Laisha Wilkins y de manera muy concreta el caso de la ciudadana Erika, ¿no? Y todos cuestionamos, ¿no?, que estén utilizando esta figura porque, insisto, lo primero que hay que verificar es si efectivamente ese dicho, esa columna, está afectando de alguna manera el ejercicio de los derechos políticos de la política en cuestión, de la funcionaria en cuestión, porque incluso en el caso de Tamaulipas se trata de una funcionaria electoral. Entonces, lo primero que hay que verificar es eso, ¿no? Porque por eso sigue la siguiente parte de que es violencia política contra las mujeres en razón de género, porque no toda la violencia política contra las mujeres se da en razón de género. Es decir, puedes señalar a una mujer por corrupción. Claro que puede señalar a una mujer por corrupción, como puede señalar a un hombre por corrupción, porque si está faltando a sus responsabilidades y tiene señalamientos en materia de falta de transparencia y rendición de cuentas, por supuesto que la puede señalar por corrupción, y eso no es en razón de género. Por eso hizo falta poner la condición en razón de género. ¿Qué significa en razón de género? Todos estos cuestionamientos que tienen que ver con que no se nos reconoce la capacidad de estar en el espacio público tomando decisiones. Y eso siempre y cuando efectivamente esa crítica esté sesgada hacia una campaña, ¿no? Los casos que hemos hablado aquí no se trata de campaña, se trata de opiniones que han expresado estos comunicadores y justamente en esta sentencia de la que hablas de
de Denise Dresser, el tribunal lo que dijo, hay que analizar el contexto y en qué contexto si se dio en el análisis de una situación. Y te digo, podemos o no estar de acuerdo con una opinión que exprese un comunicador, pero eso no significa violencia política. Y lo último que quisiera comentar en este tema es que sí hay que poner en evidencia cómo el propio tribunal está decidiendo en contra de sus propios criterios, porque por una parte tenemos un caso tan emblemático como el de Denise Dresser, donde definitivamente decide que no hay violencia política, y tenemos estos casos donde han hecho sentencias totalmente absurdas, como ponerle a una ciudadana a pedir perdón diariamente en sus redes sociales durante 30 días, ¿no? Entonces son total y absolutamente absurdos, y además decir que no es todo el tribunal, también lo tengo que decir. Esta sentencia contra la ciudadana fue por 2 votos solamente, y en el caso y como 2 votos no son suficientes y solamente había 4 magistrados, se utilizó el voto de calidad de la presidenta del tribunal. Entonces también hay que decirlo, no es todo el tribunal, sino se sabe claramente que una parte del tribunal, como una parte de la institución electoral, pues también trabaja para los designios políticos de los partidos que tienen el poder hoy en día. Y creo que esta falta de congruencia en el tribunal que señala Marta, Angélica, pues le hizo flaco favor a la legisladora, porque es tan excesivo, ¿no?, que si esta diputada, esta legisladora quería tener una carrera política, creo que se abrió ella misma, con la ayuda del tribunal, un enorme boquete, un hoyo, para zanjar, ¿no? Tú ya lo señalabas, Angélica. Sí, bueno, yo creo que Marta toca ahorita un tema muy importante en su intervención. ¿Qué hace la autoridad al interpretar esta norma legal? Tergiversarla. Y efectivamente no todo el tribunal está actuando así. A mí me da mucha pena, porque yo tengo un gran afecto a la presidenta, es mi amiga, la he considerado mi amiga, pero también es mi amiga Yanine, y creo que los argumentos fundados de Yanine, desde que yo la conozco, son sin desperdicio. La conozco hace muchos años, su carrera. Y entonces creo que es justo decir que no toda la sala superior, quienes integran, han decidido con votaciones unánimes, incluso hay que señalarlo, lo han decidido con votaciones diferenciadas, en donde una minoría hace razonamientos que no se toman en consideración, porque efectivamente la norma se ha tergiversado y se ha utilizado no desde el punto de vista imparcial y abstracto como debe ser la aplicación de la ley, sino que está cargada de contenidos políticos hacia una parte muy clara del poder, en donde la autoridad no está haciendo su tarea. Esa es la verdad. La ley la determinan los congresos, el poder legislativo, pero cuando se trata de temas electorales, todo este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la responsabilidad de actuar como juezas, como jueces impecables, abstractos, en donde tiene que hacer una diferencia clara respecto de cuándo es una norma aplicada en la materia en determinado caso y cuándo en todo caso se trataría de quizás discriminación. Por poner el caso de que alguien se queja, es que me están atacando, bueno, pues a lo mejor es un asunto, si uno lee el tuit de la mujer que fue sancionada de manera desproporcionada y la han convertido en una víctima, al revés, en una víctima, y que ha sido apoyada por todas las redes sociales, bueno, pues a lo mejor tú puedes decir, bueno, se pasó en hacer alguna ofensa, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero bueno, pero quienes están en la política, y Marta y yo lo sabemos, Imelda y Lucía, por favor, quienes estamos en la parte pública, incluso a partir de que estamos ahorita en este programa, que es un evento evidentemente público, pues no debemos tener la piel tan delgada. Y en todo caso, pues si vas a inconformarte, pues inconfórmate. Y yo creo que es un exceso y bueno, tampoco a veces no nos medimos y utilizamos epítetos muy feos, pero el país está polarizado, queridas. Ese es el problema de fondo.
está polarizada desde hace varios años y me parece que no estamos, por desgracia, viendo una salida que nos lleve a que todo este marco jurídico que es particularmente que refiere a los derechos de las mujeres no está siendo atendido como se debe, precisamente porque estamos polarizados, estamos partidos en diferentes segmentos. Y a mí me preocupa mucho, y lo tengo que decir porque ya saben que yo soy muy clara, el país no está bien cuando tienes un poder inconmensurable violentando la propia Constitución, porque entonces lo que haces es que pierdes los equilibrios y transitas de lo que siempre hemos trabajado, luchar por la democracia, consolidarla, avanzar, te vas exactamente al otro extremo. Y ese otro extremo no nos está ayudando particularmente a las mujeres en todo este marco jurídico que hemos construido. ¿Qué se va a hacer con las recomendaciones de la COCEDAW? ¿El país está pensando en eso? No. Las autoridades están pensando, a ver, ¿qué me corresponde de esas 90 a cada una de las secretarias? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo va a ser ahora que ya se está discutiendo el proyecto de presupuesto de la Federación para ser aprobado, ejercido para el año que entra? ¿Cómo se tiene que adecuar ese presupuesto para atender las recomendaciones que está haciendo el COCEDAW? No estamos discutiendo eso, ¿se fijan? Estamos discutiendo otro tipo de cosas. Pero que tiene que ver, déjame decirte, porque la COCEDAW señala algo que compete a esto que estamos discutiendo, que es la autonomía de la justicia, de los poderes judiciales. Ahí lo señala la COCEDAW claramente. Está muy preocupada por la reforma que se hizo porque se pierde la autonomía. Y tú decías, Angélica, déjame decir, tú decías que la autoridad, en este caso el Tribunal Electoral, tendría que cuidar su deber, su tarea, su mandato. Y creo que es un mal ejemplo hoy de lo que se puede perder con esta reforma legal, porque creo que lo que está haciendo el tribunal es actuar como parte militante de una expresión política en este país y no como su deber de justicia. Es decir, y creo que ese es el riesgo, que también lo dice la COCEDAW, ¿verdad?, en materia del tribunal, y es la pérdida de los contrapesos. Estás queriendo quedarte bien con quien te mantiene en el poder, quien te puso en el acordeón, quien te va a garantizar tu permanencia, o como bien lo señala Imelda también, y que Angélica y Marta lo han colocado, o vas a hacer la tarea impecable de mirar el tema y ver si esto es o no violencia política con razón de géneros, o es feminicidio, o es, me explico, creo que ahí está el tema y el asunto. Si quieres dar una primera frase, mi querida Imelda, y recuperamos contigo volviendo del corte. Sí, Lucía, lo que creo yo es que necesitamos otra vez generar más herramientas de difusión, tal y como lo hizo el Comité de la CEDAW, para visibilizar, Lucía, lo que sí deben de entenderse y en qué casos la violencia política por razones de género y cuáles no, para que no se siga utilizando esta figura como se está haciendo. Y ahí me parece que las autoridades, la Secretaría de las Mujeres y otras muchas más, tienen responsabilidad de poder hacer ese trabajo. Parece que nosotras estamos haciendo lo propio, pero hay que comprometernos muchísimo más con estas definiciones para que no siga ocurriendo esta censura que ya estamos viendo, Lucía. Claro, porque entonces, ¿cómo se interpreta, no sé, violencia vicaria, por ejemplo, que es tan compleja, que tiene pues a un montón de mujeres, niñas y niños atrapados en unas instituciones jurídicas que no terminan de entender lo que implica la violencia vicaria, que es la extensión de esta violencia contra las mujeres? Vamos a ir a un corte de estación. Gracias a Rosa María Torres, a Maite Hernández Ventura, a Rocío Corral, por estar aquí con nosotras en esta emisión. Vamos, un corte de estación y volvemos. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.
Y ya estamos de regreso aquí en la mesa política, en el último segmento, así que, pues nada, agradecer como siempre Radio Monarca, a toda su audiencia, 106.7 de FM, también a Radio Joco 106.9 de FM y también a Enesa Radio. Gracias a estas tres hermanas y gracias a quienes nos están acompañando. Imelda Marrufo, esta parte de la autonomía, por eso yo decía, es importantísimo que cualquier sentencia que emane del Poder Judicial, no importa su especialidad, tiene que ser tan transparente que no albergue la menor duda del razonamiento del por qué se está decidiendo lo que se está decidiendo, porque son temas muy complejos. Hoy es violencia política, pero feminicidio, y lo pienso como en el caso de Monterrey, de esta joven que desaparece y luego aparece en la cisterna y las autoridades dicen se cayó, ¿no? Y por eso estaba en el fondo de esa cisterna que después de tantos años seguimos sin saber realmente qué le pasó, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Y así un montón de casos, Imelda. Sí, Lucía, fíjate que es muy importante esto que tú comentas y que nos recuerdas lo que ya habíamos platicado, me parece, la semana pasada también, en cuanto a todo el tema de la transparencia y de la autonomía que así lo dice la CEDAW, Lucía, que pues básicamente preocupa mucho esta posible pérdida de autonomía frente a la situación en la que tienen que colocarse los distintos poderes. Y a mí me parece, yo quisiera poner un elemento, Lucía, en este diálogo, porque existe la figura del amicus curiae, que son amigas de la corte, y me parece que ahí es donde yo siempre estoy tratando de ver dentro de las posibilidades de qué hacer, ¿no? En esto, qué podemos hacer, desde dónde, digamos, podernos tomar una posición. Y yo creo que también, Lucía, podemos aprovechar estas figuras de amigas y amigos de la Corte. Hay una jurisprudencia, la 18 del 2018, que establece, claro, como las reglas de cómo poder presentar este tipo de, digamos, de recursos o acudir ante estas figuras, que puedes aportar elementos. En el caso de algunos magistrados, plantean que siempre y cuando no digas en tu documento, ¿no?, cómo quieres la sentencia de manera específica, ¿no?, absolutoria y demás. Pero yo quisiera como pensar, Lucía, en esta parte que tú colocas del papel del Poder Judicial, poder reconocer como esta manera de cómo podemos participar, que yo creo que sí, que sigue siendo muy importante. De hecho, la ministra Yamile Talora lo comentaba, hacer uso de esta figura, y algunas organizaciones, en nuestro caso lo hemos hecho, Lucía, ante el sistema interamericano también, poderlo utilizar y también poder intencionar muchísimo más esta rendición de cuentas, que efectivamente ya también lo dijo el Comité COCEDAW, Lucía, pues sí se restringió mucho el acceso a la información porque desmantelaron el instituto. Aún así, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Me parece que estamos llamadas, justo hoy más que nunca, Lucía, así como en las redes se ha posicionado el estar en contra, y ha sido, me parece, una sanción muchísimo más fuerte de dato protegido. Pues me parece que también es un momento para poder intencionar a contracorriente, Lucía, este tipo de formas de cómo poder actuar para que no nos sigan censurando, Lucía, porque como ciudadana es difícil poder costear un asunto en contra de autoridades con el poder del que estamos hablando. Y como periodistas también, porque son tan bajos los salarios, tan raquíticos, que tener una abogada, un abogado, pues cuesta, digo, y no poco. Pero Marta, también este tema que hemos ido abordando en el programa nos ha ido mostrando cómo se entrelazan los derechos humanos de las mujeres con la discusión del tipo de país que queremos, porque todavía sigue esta idea absurda, déjenme decirlo así, de que lo que ocurre con las mujeres es el tema de las mujeres y pareciera ser que no afecta al país, al mundo, que se resuelve con tener una Secretaría de las Mujeres y que por qué el resto de la institucionalidad tiene que tomar
cartas en el asunto, y aquí vemos solo a partir de una ciudadana lo que puede estar ocurriendo si no hay realmente una política de igualdad, una política de Estado que coloque en el centro los derechos humanos de las mujeres, porque esto afecta a la población. Sí, y además poner en evidencia que decisiones que se toman, digamos, de manera muy arbitraria, prácticamente en el escritorio, ¿no? Como fue todo este tema, pues sí, de crear la secretaría sin una planeación mucho más a conciencia, e incluso meter en una sola bolsa todos los programas que tienen que ver con igualdad, contra la violencia, ¿no? O sea, incluso cuidados, se hicieron una gran bolsa. Como todas estas decisiones que me parecen muy arbitrarias porque las hacen muy poco pensadas, porque quizás se pudo haber hecho mejor, ¿no? Planeado, organizado, convocando expertas, etcétera. Tienen repercusiones las decisiones en la vida de las personas, porque yo creo que el gran problema que no quieren ver en donde se toman las decisiones es que el que desaparezcas un programa, el que dejes de invertir en otro, en el que dejes de apoyar ciertos grupos de mujeres, simple y sencillamente tiene afectaciones en la vida de las personas. Y lo que estamos viendo es cómo, particularmente en el tema de las violencias, están alcanzando unos niveles de recrudecimiento, de atrocidad, de violencia machista, que manda esa señal a las mujeres, ¿no? O sea, yo quiero traer a la mesa el caso de Carla, esta mujer que fue acribillada por un hombre disparándole prácticamente con una arma larga frente a ahora sí que a la vista de todo el mundo, ¿no? Es una violencia porque prácticamente no tiene consecuencia, ¿no? O sea, ¿quiénes están ahí? Las autoridades no actuaron hasta que se volvió viral esto. Entonces, me parece que hay que poner en evidencia que la falta de capacitación, de sensibilización, de programas, hemos hablado mucho del problema con las fiscalías, realmente no se está trabajando. Es decir, estas decisiones que se quedan por allá en lo nacional y se expresan en conferencias de prensa y van y se informan ante el COSEDAW, al final de cuentas, la consecuencia directa es en la vida de las mujeres. Y por más, digo, que la presidenta diga que van a apoyar a la familia de Carla para que puedan llegar pues a algo, ¿no? Ese no se trata de que vaya caso por caso, mi querida Angélica, porque pues nos podemos ir, hablábamos de Devani, que el presidente en su momento dijo, no habrá impunidad, llegaremos hasta el final. Bueno, ¿cuántos años y hay impunidad? No se ha llegado al final, etcétera. Y hoy es este caso que se vuelve el de Guadalajara, ¿verdad? El de Carla que pone Marta, pero ¿y el resto de los casos de feminicidio, de violencia machista que enfrenta el país? ¿Quién? ¿O todos vamos a ir con la presidenta para que diga las apoyo? ¿Cómo está ahí? No, bueno, eso sería seguir el camino del centralismo, que francamente creo que eso ya quedó resuelto en el siglo XIX, ¿no? Más bien, querida Lucía, lo que está detrás de todo esto que tú mencionas y lo que estamos discutiendo es que las instituciones no funcionan, no hacen lo que tienen que hacer, y una determinación importante legal es que además las instituciones también estén vigiladas, y eso tampoco funciona. Los organismos constitucionales autónomos tenían la función de justamente verificar que las instituciones hicieran lo que tienen que hacer, y entonces tú tienes como ciudadano la opción de recurrir a una instancia autónoma para que te proteja frente a las decisiones de las instituciones. Hoy no hay equilibrios, no hay revisión, no hay controles, no hay verificación, no hay a dónde recurrir para que una ciudadano común y corriente efectivamente no se arrende las decisiones arbitrarias, autoritarias, amenazantes, tremendas, de parte de las instituciones, las que tú me quieres poner. Entonces, el problema que tenemos en México es que se ha trabajado muchísimo por la construcción de un Estado de Derecho, ¿sí?, que hoy está igual que los tipos penales que dieron origen a la discusión de esta sesión de hoy, pues están vilipendiados, tergiversados, invisibilizados,
el Estado de Derecho está en una situación muy compleja, con un retroceso de decenas de años atrás, de todo lo que hemos venido construyendo, todas las que estamos aquí, en los espacios donde hemos estado, y otras más, de miles de mujeres, y hombres también. Entonces, creo que lo que necesitamos hacer es, en primer lugar, vaya, mire que yo soy muy crítica, pues no perder la esperanza, no perder el mal humor, el buen humor, porque si no nos vamos a enfermar, y seguir haciendo alianzas, yo agradezco muchísimo programas como este de CIMAC, porque nos permite concretar la libertad de expresión y de opinión, y alertarnos y contribuir a darnos, echarnos porras, a seguir trabajando por la restitución de ese Estado de Derecho que nos llevó mucho tiempo, y no podemos permitir que lo tiren a la basura. Y de acuerdo contigo en cuidar las instituciones, se pueden mejorar, se pueden corregir errores, porque eso lo hay, pero de repente sorprende que otras instituciones que a todas luces no está chambeando, y me refiero a la CNDH, la propia COSEDAW hace su opinión al respecto, porque dice, a ver, como quitamos unas, ¿no? Como el INAI, que también tú lo mencionas, mi querida Imelda, pero esta CNDH que ya le dedicaremos un programa, yo creo que vale la pena, ¿no? Que tiene mandatos específicos para trabajar, pues nada de muertito y a salvo, mi querida Imelda, y estamos por terminar este programa, pero esos son los temas, ¿no? Es decir, esto es parte del centro del país que queremos, es decir, que las mujeres podamos vivir en libertad, con libre opinión y sin que tengamos que estarnos cuidando de no ser asesinadas, violentadas, etcétera, Imelda. Sí, Lucía, de acuerdo, gracias Marta por recordar el caso de lo de Jalisco, me parece esto, y a la luz, Lucía, de las recomendaciones de CEDAW, que ojalá que los lunes, ahorita me gustó mucho cómo lo trajiste a colación, falta capacidad instalada de los agentes de investigación para poder investigar, Lucía, e investigar de acuerdo a la sentencia Mariana Lima, con perspectiva también de género. No se nos olvide, por supuesto, darle más visibilidad al informe del comité de CEDAW. Yo me las quiero traer ya para Chihuahua para justamente visibilizar este informe y, por supuesto, como una hoja de ruta, como se ha planteado. Gracias, Lucía, por que este espacio es un espacio para la visibilidad de todos estos grandes, tan importantes temas. Pues gracias a ustedes, porque el programa no podría existir sin ustedes, sin su pensamiento, sin su reflexión, sin sus voces, o sea, gracias, estamos agradecidas desde CIMAC también, que ustedes hayan aceptado y que hayamos coincidido en la vida para poder estar y colocar. Así que, bueno, y a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos, porque también si ustedes no están con nosotras, pues está muy complicado que hablemos, nos podemos citar las 4 en un café y nos la pasamos bomba, pero lo que nos interesa, y esa es la intención del programa, es que esto sea parte de la discusión pública, que estos temas sean parte de la reflexión de la sociedad, y por eso también nos da muchísimo gusto que en esa radio, que en Radio Monarca y en Radio Joco, pues se esté escuchando las voces de ustedes para que la sociedad no se quede solo con una versión de la realidad, sino puede escuchar estas opiniones, reflexiones de ustedes, porque es muy importante. Ahorita que dices el caso de Mariana Lima, pues está precisamente en el Estado de México, así que qué bueno que en esa y qué bueno que en Joco, en Radio Joco se esté escuchando, porque es un caso del Estado de México, la sentencia precisamente de Mariana Lima. Eso fue todo en este episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad.